Aleluya, amén y amén y amén. Y pueden, si gustan, sentarse y abrimos nuestras Biblias en la porción de hoy maravillosa. Bendito Rey, poderoso. Aleluya. ¿Cuántos están conscientes de lo que hoy estamos haciendo aquí, hermanos? La Yak, la festividad del cierre, se le llama, de la conclusión, que se une desde Pesach hasta Shavuot, hasta Pentecostés. Hoy se entregan 2 panes como primeros frutos del trigo delante del Señor. Y hoy es la entrega de las primicias del trigo después de haber salido de Egipto, después del tiempo de primeros frutos de cebada. Hemos llegado hoy al día 50, hermanos. Venimos siguiendo semana a semana, que son 7 semanas, y hoy estamos en la 7ª. Ayer se cumplió la 7ª más un día, que es hoy 50, Pentecostés. Estamos en Éxodo 19. Aquí, hermanos, entendemos que, como lo veíamos el martes, básicamente son 3 puntos de esta festividad. Pero en Levítico, hermanos, 23, que es donde están las festividades del Señor, por las Moedim, se habla que esta es una fiesta de semanas y una fiesta de entrega de primicias. Es una fiesta agrícola, una de las 3 fiestas de peregrinación. Recuerden que la primera es Pesach, la segunda es esta, Pentecostés, y la tercera, en donde subían a Jerusalén, es Tabernáculos también. Todas van unidas unas con otras. Pesach va unida con todas las demás hasta Pentecostés, y las 4 se unen en una secuencia. Por eso que se llama que este es el cierre de estas 4 fiestas primeras. Entonces se celebra esta entrega de primicias, pero casualmente en este tiempo se estaba dando lo que veíamos el martes también, hemos estado viendo, que es que Dios llama a Moisés al monte para hablar con él, y para por primera vez en asamblea, en reunión, en iglesia, empezar a hablar al pueblo comunalmente y poder desde ese día empezar a transmitir la Torá, la escritura de enseñanza, de instrucción, que es como decir agua fluyendo en enseñanza para nosotros, o las instrucciones que nos ayudan a dar en el blanco y no errar mientras caminamos por este mundo. Y entonces me voy a enfocar un poquito más en la construcción de la quejilá, de la iglesia o de la asamblea, pero rápidamente sabemos que Dios toma capítulo 19, versículo 5, y toma a su pueblo por esposa. Aquí se casa oficialmente Dios con un pueblo entero. Abraham fue llamado como patriarca, luego Isaac, luego viene Jacob, que es Israel. Se levantan las 12 tribus, van a Egipto 400 años, y después de eso salen, y todavía ahí no ha habido un pacto comunal o congregacional. Hasta aquí, hasta esta fecha que es hoy, Dios habla a Moisés en el monte y empieza a tirar a su esposa, a la que hace que Tubá ese día hace casamiento. Empieza a darle las líneas de casamiento, que es la Torá, que es su instrucción, que es como decir los códigos para que el pueblo tiene que cumplir de ese pacto matrimonial ante su pueblo. Tenemos que saber siempre que de ahí en adelante, siempre las escrituras, los profetas, las profecías nos hablan de Dios como esposo y del pueblo de Israel como su esposa. Entonces, versículo 5. Ahora se escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto. Serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Ustedes serán para mí un reino, sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Ahí le estaba Dios hablando a Moisés en el monte. Entonces en el versículo 7 dice: después regresó Moisés y, convocando a los ancianos del pueblo, expuso ante ellos todas estas palabras que Yahvé le había ordenado.
Entonces todo el pueblo respondió unánime a una voz diciendo: haremos todo lo que Yahvé ha dicho. Y ahí dijeron: sí, acepto a Yahvé como mi marido y caminaré en los preceptos que él ha dejado. Y Moisés llevó ante Yahvé la respuesta del pueblo. Entonces, hermano, luego se manda al pueblo que nadie se acerque a esa zona porque es peligrosa. Morían si se acercaban al monte. Entonces en el versículo 14: y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, luego ellos limpiaron sus vestiduras. 15, dijo Moisés al pueblo: estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció el tercer día por la mañana que recuérdense de esto, hubo truenos, hubo relámpagos y una enorme nube apareció sobre el monte. Y hubo un sonido de trompeta fuerte, de bocina, de chofar, en gran manera, de modo que se estremeció todo el pueblo que se encontraba en el campamento. La palabra ahí es col. Habíamos hablado de la palabra col, que es un sonido, no es meramente articulación como lo estoy haciendo yo humanamente. El col es un sonido, que es el mismo sonido que, recuerden, sonaba en el jardín del Edén, cuando dice que Adán y Eva estaban en el jardín y se oía al viento de la mañana la voz de Dios. Dice el col de Dios, un sonido que emite el Señor para comunicarse con nosotros. Ellos escuchaban eso, hermano. El versículo 19: aconteció que mientras el sonido, o mientras ese col de la trompeta aumentaba en intensidad, Moisés hablaba y Dios le respondía con estruendo. Hermanos, ahí sigue el relato y llegamos al capítulo 20. Solo quiero dar una revisión, porque cómo hoy no leer los 10 mandamientos, que es la institución, hermanos. Escuchen esto: el mundo entero cambia aquí ese día. Primera vez que Yahvé Dios, creador de todas las cosas, emite su ley real sobre la humanidad, sobre la cual se rige todo este mundo. Las naciones van a ser juzgadas por esta ley real, y de una u otra forma cada nación en sus constituciones siempre han tenido en cuenta esta ley. Saben que es una ley moral a seguir, y esto es fatal de la iglesia evangélica. Ya les voy a hablar de cómo decir que la ley no existe ya. Esto es de lo más seriamente contrario que hay en la enseñanza de hoy día, y ya vamos a ver por qué. Si alguien se llama un pentecostal, ya vamos a ver cuál sería la marca más bien de un pentecostal, por lo que pasó ese día cuando el Espíritu de Dios vino, y todo cambia ahí, hermanos. Capítulo 20: Dios habló todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. De esclavitud nos saca el Señor, hermanos. Dios habló todas estas palabras. Versículo 3: Number 1: no tendrás otros dioses aparte de mí. Primer mandamiento. Esposo no quería compartir su esposa con otros hombres. No creo que aquí haya algún hombre que su esposa ¿o sí? Sería muy raro eso. Por eso el Señor condenaba al pueblo y decía: has adulterado, has fornicado, cuando cometían idolatría. La idolatría es darle vuelta a Dios. 2: no te harás ninguna imagen. Y ahí sigue el mandamiento. Ya sabemos ese mandamiento: ninguna imagen. Pecado garrafal: cambiar al Dios, creador de todas las cosas, invisible, inmortal, por un pedacito de palo, de madera o de lo que sea. Y no solo eso, sino inclusive personas, objetos, elementos, que los ponemos antes de Dios y ellos se convierten en nuestro ídolo también. Todo lo que se anticipa a Dios y lo que roba nuestro corazón es idolatría. Tercero: no jurarás falsamente en el nombre de Yahvé tu Dios. Cuarto mandamiento, ¿cuál es? Aquí me lo dice: recuerda el día de sábado para que lo santifiques. Sí. Ahora de repente el Señor murió y resucitó, y a alguien se le ocurrió decir que borremos eso. De cómo y cuándo y dónde, no sé cómo hicieron,
¿Qué forma hicieron para quitarle de las bocas de Dios el cumplimiento del mandamiento creacional? Y si usted lee los 10 mandamientos, el más extenso, que ocupa 1, 2, 3, 4, 5 versículos, es este. Porque Yahvé hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y en 6 días reposó en el 7º día. Él no se está tomando ni siquiera de una ley que inventaba ahí, sino de la que desde un principio dijo y estableció. Ley de creación. Nadie puede quitar eso, hermano. Si el ser humano lo hace si quiere, pero no va a hacer que Dios cambie de opinión. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. Para que sean prolongados tus días. 6, no matarás, y ahí está hablando con alevosía y premeditación. 7, no cometerás adulterio, y no solo está hablando de adulterio sexual, sino adulteración, en todo sentido. Como siempre he dicho, usted vende carne y usted adultera la balanza, y en vez de que era 1 kilo era medio, pero lo vendió por 1 kilo. Estás adulterando las cosas. No robarás. 0 robar. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás, número 10, la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey. Levanta la mano, ¿cuántos codician aquí lo del prójimo? Obvio que nadie va a levantar la mano. Y de repente, sin darse cuenta, uno codicia. Entonces aquí está mandando Dios los preciosos 10 mandamientos, pero hermanos, era fuerte lo que se oía. Era fuerte ese sonido. Y en el versículo 18, todo el pueblo se daba cuenta de los truenos, de los relámpagos. ¡Bum, bum! Cada mandamiento. Allá en el monte que humeaba. Moisés arriba, hermano. Un sonido que emitía los mandatos de Yahvé sobre la tierra. Los que se van a abrir cuando estemos en el juicio final. Todos estos son. Del sonido de la trompeta y del monte que humeaba, al ver el pueblo esto, sintió miedo y se mantuvo alejado. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Es demasiado para nosotros esto. No soportamos más este estruendo. Es muy fuerte este sonido, es terrible. Moisés, vaya usted mejor y nos traduce. Usted sí tiene la capacidad, y sí que se la dio Dios a Moisés para llegar y tener esos accesos. Y por eso cuando él bajó, luego su rostro brillaba y la gente se asustaba. Tuvo que ponerse un velo, porque él se transmutó. Ya era como un extraterrestre, hermano, casi. Había recibido dimensión diferente. Y casualmente en la Biblia nos dice que si Moisés, en el ministerio que no era de gloria, en el pacto antiguo, brillaba así con esa gloria, ¿cuánto más ahora nosotros, en el nuevo pacto, en el ministerio o el evangelio de la gloria, no hemos de tener todavía mucho mayor gloria? Algo tenemos que romper, tenemos que avanzar un poquito más. Hay algo más para nosotros, hermano, y es muy grande. Dios no nos ha llamado a estar ahí encadenados, en miseria, raspando la olla, viendo a ver cómo hacemos. Alabado sea el Rey. Hermanos, vayamos un momentito a Jeremías 31. Aquí sería un poco extenso explicar a detalle el verdadero Israel, el cual explicaremos ahora en agosto en las enseñanzas. Pero brevemente, una vez que el pueblo de Dios sale de Egipto, después de que se le da la ley, son 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida, y solo hubieron 3 reyes: Saúl, David y Salomón, con el reino de Israel unificado. Por el pecado de Salomón, Dios le dice a Salomón que va a dividir su reino y pone a Israel arriba en el norte y a Judá abajo en el sur. Dios les advierte a través de Jeremías, a través de Ezequiel, sobre todo, e Isaías, de que se arrepientan, de que no sean pueblo mío, esposa mía. A cada rato usa en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, se refiere como a esposa.
en Oseas también, en Amós. Y les advierte que si no lo hacen, van a ser llevados cautivos y van a esparcirse entre las naciones. Y fue lo que pasó en el 722 antes de Cristo, en donde el pueblo asirio llega y se lleva cautivo el pueblo de Israel del norte. Y se mezclaron entre las naciones, entre los gentiles. Judá quedó, luego fue llevada a Babilonia y regresó otra vez a la tierra, mientras Israel se mezclaba con las naciones. Entonces ahí es donde se habla de las tribus perdidas de Israel, que no están perdidas, y eso lo vamos a estudiar. Ya han regresado, ya regresaron, y parte de todos ellos son ustedes. Somos el Israel en retorno, porque este pacto que hizo Dios, en la que acabamos de leer, es con Israel, no es con los gentiles. Todo el pacto de Dios es con un Israel que antes sí era depurado en sangre, y que ahora ya no hay depuración de Israel en sangre, porque todo está mezclado. Ya no hay ni siquiera un Israel legítimo que venía de Moisés a Abraham. Luego lo hablaremos y explicaré con detalle el martes. Ahora un Israel que es el pueblo de Dios del nuevo pacto. Solo un pueblo, no hay dos pueblos. No está la iglesia e Israel. Es solo una iglesia, solo un pueblo, solo una esposa. Dios no tiene dos esposas. Hoy día se enseña que para la iglesia hay un propósito, pero para Israel hay otro, y que algún día va a volver. Ya volvió, ya lo vamos a ver, y ya ha estado volviendo en estos tiempos. No es que algún día van a volver un montón de que se han depurado ahí, porque ni los hay, hermanos. Ni los hay, ya le voy a explicar. Pero aquí, en capítulo 31 y versículo 31, y así como determiné contra ellos arrancarlos, cortarlos y derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar, declara Yahvé. Ahí ya Jeremías estaba diciendo, estaba profetizando, porque ya habían sido esparcidos en las naciones. Versículo 31, he aquí vienen días, declara Yahvé, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con las dos. No será como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de Egipto, ese que acabamos de leer. Dios iba a hacer un pacto renovado y mejorado, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Aquel pueblo que existió, se salieron de su pacto, por eso Dios se divorció de ellos. Pero también yo los deseché, declara Yahvé, 33, sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahvé, pondré mi Torá, diría ahí. Escuchen esto, hermanos, y sobre sus corazones la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En ese pacto ya no era tan a secas con tablas de piedra. Cuando el Espíritu se derrama en Pentecostés, estaba viendo una escritura como la escritura en la pared de Daniel, pero estaba escribiendo en los corazones para que hubiera revelación de un caminar en Torá, pero bajo una gracia diferente, bajo el Espíritu de Dios. Ok, más adelante, hermanos, en Ezequiel lo vamos a leer. Vayamos de una vez a Hechos 2, por favor. En el profeta Ezequiel, que es contemporáneo de Jeremías, los dos profetizaban uno a cada lado, y él también dice unas palabras semejantes, pero dice al respecto del pacto. De hecho, en Ezequiel 37, ¿han leído cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza de los cuatro vientos sobre el Espíritu, sobre estos huesos secos? Esos huesos secos eran la casa ya destruida de Israel. Y cuando empiezan a ordenarse y a levantarse, dice, yo pondré espíritu en ellos. En el 37 y más, en el 36 de Ezequiel, y más adelante el 37 vuelve a decirlo. Y he aquí que en esos días yo pondré espíritu en ellos. Hechos 2. Y con esto amarramos todas las cosas. Y dijimos que fiesta agraria, fiesta de primeros frutos de trigo, en donde suceden el casamiento de Dios con su pueblo, se entrega la Torá e inicia su asamblea en el del desierto. La asamblea de la iglesia, recordemos que empezó ese día que escucharon la voz de Dios, y ahí empezó la iglesia, es la misma palabra que se usa ahí. La iglesia no empieza aquí, hermanos, de lo que vamos a leer. Aquí empezó la iglesia renovada del nuevo pacto,
con gente de Judá, con gente de Israel y con gente gentil. Ya ahí se empezó a hacer la amalgama y ya aquí estaban retornando las tribus, que hoy día se enseña y es parte cierto, donde oran para que se vuelvan y en un día retornen. No, ya desde este día empezaron a retornar y ya lo están haciendo. Hay inclusive lo que se llaman criptojudíos y a los Anunnaki también, y que ellos creen en Yeshua pero se mantienen en anonimato ahí mismo en Israel. Por muchas cosas se mantienen ahí y usted cree que son de los ortodoxos normales y ya ellos, dentro de ellos, en secreto, ya creen, pero les da miedo confesar por lo que puede pasar ahí. Ya eso ya pasó, hermanos. El Israel que está volviendo la conjunción de todas las cosas. Y ni para qué hablar, hermanos, ni para qué hablar de tanto engaño, inclusive racial, porque un judío ni siquiera, y lo voy a decir, ni siquiera era blanco, como hoy día lo vemos, sino que eran de una tez bien oscura, y también combinado con raza negra. Nada más que la esposa de Moisés era una cusita, un etíope, y así sucesivamente. Cuando llegaron los hermanos de José a Egipto a hablar con él, y hablaban y no reconocían que era José, y los de Egipto son africanos y de tez oscura y no lo reconocían. Entonces luego en la historia hubieron muchas mezclas, hubieron gente házara blanca de otros lados, en donde se les hace ADN hoy día. Algunos se asustan que no les sale ni un pelo de sangre hebrea, y le hacen ADN de sangre a los de Yemen, a los de Morocco y los del norte de África, países musulmanes, y tienen hasta un 70% de sangre israelita, y no son ni judíos, no son ni cristianos, son musulmanes. Entonces a veces se ora que el Israel vuelva, y tendrían que volver a esos musulmanes que ni saben que son israelitas hasta ahora, que les están haciendo una prueba, y son ellos. Y muchos de ustedes que están aquí, por lo que pasó cuando vino la Colón aquí con los judíos. Algunos de ustedes, sin saberlo, tenemos mezcla. Entonces por eso es que Dios ya no anda buscando esa estirpe, sino que es la adoración de un pueblo que adora en espíritu y en verdad, un templo que es celestial según el orden de Melquisedec. Todo va cambiando, hermanos, y hay que enseñar eso. Yo lo vamos a estar enseñando en agosto. Pero viene el día de Pentecostés, que tanto hablan los pentecostales, que se dice que es que el pentecostalismo es ir a una iglesia en donde zapatea, ¿verdad? Esa iglesia es pentecostal. Lenguas. Aquí somos pentecostales en ese sentido, un poquito, ¿eh? Nos falta zapatear. Zapatea ya más o menos. Los miércoles sí, ¿verdad? Medio zapateamos aquí. Pero vean qué curioso, hermano. Vean cómo todo cambia. Usted es el Israel de Dios, hermano. Sí, a ver. El Israel que ya ha retornado junto con decenas de miles, que aún manteniendo una tradición, también están volviendo ya. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, recuerden que ya Yeshua había resucitado, había estado 40 días y los había mandado a orar, y ellos se fueron a orar 10 días para completar el día 50, y estaban en el aposento alto, que muy probablemente era el templo, no un aposento alto. Y en el tiempo de Pentecostés, en esa fecha donde se iba a orar era el templo. Entonces muy posible que aquí pudieran estar en una región del templo. Ya les digo también por qué. Cuando se cumplieron los días de Pentecostés, de Shavuot, mientras estaban reunidos todos unánimes, aquí como estamos aquí, súbitamente vino del cielo un estruendo semejante al de un viento. ¿Recuerdan lo que pasó? Siguen ahí, hermanos. ¿Qué se oía? Estruendo, viento, sonidos del cielo que empezaron a llegar. Vino del cielo un estruendo semejante al de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde se encontraba. Y se le aparecieron glosa, lenguas, que se repartían como fuego y se asentaban sobre cada uno de ellos, hermanos. Como que el monte Sinaí se estaba transfiriendo a cada uno de ellos, porque lo que se dio en el monte, ese poder que estaba sobre el monte, ahora ellos eran el monte, ahora el fuego estaba sobre ellos, y ahora la Torá estaba empezando a quedar escrita por el Espíritu, por la promesa que leímos, en los corazones de cada quien que estaba ahí.
Versículo 4, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en diversas lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y oigan esto, hermanos, y cuando sucedió el estruendo, se reunió todo el pueblo y estaban perplejos, porque cada quien lo escuchaba hablar en su propia lengua. Les voy a dar otro tipo de interpretación, para que tengan dos en este sentido, y son válidas. Y estaban todos maravillados y admirados, y se decían unos a otros: todos estos que hablan aquí, ¿no son galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en nuestro idioma nativo, en nuestra propia lengua? Perdón, en el versículo 5 hay que notar algo, hermanos. Dice: y había hombres que habitaban en Jerusalén, que reverenciaban a Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Habían llegado ya estaban retornando. Versículo 9: partos, medos, elamitas y los que moran en Mesopotamia, judíos y los de Capadocia, los de la región del Ponto, de Asia, allá, los de la región de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, desde Italia, desde esas zonas. Ya era gente que estaba esparcida en la dispersión, la que se habían ido por todo lado. Ellos reciben el Espíritu, se vuelven y empieza ya ahí una propagación, en donde ya empieza un pueblo gentil a unirse, lo que dice Romanos 11, a ser injertados ahora en el olivo natural que es Israel. No a formar una nueva iglesia, a ser injertados en el pacto inicial de Moisés, a meterse en esa línea de pacto con su pueblo, con su esposa. Por eso somos ahora esposa de Dios, bajo el mismo pacto. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Isaac, somos hijos de Jacob, somos hijos de la promesa. Ese es el pueblo que Dios mira ahora, y no hace distinción de sangre con sangre, hermanos. No hay tal en este tiempo de retorno. De hecho, aquí dice: y los que de Roma, judíos y prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Ya habían una serie de gentiles ahí recibiendo también esta impartición. Cretenses y árabes. Y aquí los escuchamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. Es una maravilla, hermanos, porque aquí empieza algo tremendo mundialmente. Y por eso Pedro se extraña cuando está ayunando y en la azotea Dios le muestra un manto que baja con todo tipo de animales, que no le estaba diciendo que comiera todo tipo de animales, le estaba diciendo que ya lo que llamaban inmundo, como los gentiles, no lo llamen inmundo, y lo llevó a la casa de un supuesto inmundo para los judíos, un romano, un civil, y lo lleva y va y predica, porque él no quería ir, pero el ángel le dijo: vaya, no llame inmundo lo que yo no llamo inmundo. Y mientras está hablando, el Espíritu se derrama sobre esos gentiles y él se asombra, dice: ¿cómo puede ser? De hecho, tiene que ir a Jerusalén a hablar y contar: hermanos, se está derramando el Espíritu sobre los gentiles y sobre todo el mundo, porque esa es la red que ahora tira el Señor, ya con una puerta amplia. Esa es la gracia de Dios, no la que exime de la ley, porque de hecho el nuevo pacto es la ley todavía más fuerte, la que se escribe en el corazón. Ah, no, es que yo no sigo la Torah porque la ley está en mi corazón, entonces yo por naturaleza. Ah, sí, entremos en un debate, hábleme usted todo como la tiene escrita, dígame todos los versículos, a ver. ¿No lea la Biblia? No, nadie va a poder, porque ellos van a saber lo que es bueno y malo por la palabra escrita. El que es escrita en el corazón no es que ya usted no necesita la Torah, sino que ahora es una Torah por el Espíritu, hermanos, bajo adoración en espíritu y en verdad. Ya no tienes que ir a estar haciendo rituales físicos naturales humanos que redimían solo con la sangre de un animal. Ahora es más alto y más elevado, porque es una Torah de cumplimiento de lo más profundo del corazón, en donde el que mató al animal antes podía ser redimido. Ahora usted no viene con cuentos físicos, sino que Dios ahora ve la Torah del corazón, y esa es la adoración en espíritu y en verdad. Por eso Yeshua dijo: en aquel día no van a venir ni a este monte ni al otro,
Por eso no importa qué construyan allá o no construyan, hermano. Ni siquiera los levitas que dicen ahora que se están levantando, no se puede comprobar de sangre que son levitas. Hicieron un cálculo, pero ya nadie sabe quién es levita físico. No hay forma. En Israel es prohibido hacer exámenes de ADN porque ellos saben que pueden quedar expuestos, se dan cuenta de que ahí hubo un sistema que instituyó algo que no es propiamente ese Israel del que hablamos. Es importante saber esto, hermano, para que usted no se identifique con el que no tiene que identificarse. Hoy día el cristiano nace de nuevo, le enseñan y creen que esa bandera de Israel es la que Moisés andaba con. Esa bandera se inventó hace unos cuantos, ahora, hace unos 50 años, 60 años, y tomado prestado completamente de la esotería salomónica, masona, ocultista. Así como lo está oyendo, hermano. Pero sepamos quiénes somos y qué fue lo que se nos dio. Y si usted ora por Israel, está orando ore por sus hermanos entonces, que son Israel. En aquel día cuando se descubran las tribus, Dios sabrá, hermanos, y tendrá que tomar un montón de gente del África, del norte, que es la que tienen más sangre israelita. Entonces, pentecostalismo sería los que ahora entendemos que más bien somos de la Torá, porque eso es lo que se dio más fuerte. No solo Moisés la recibió en tablas, sino que ahora entró en nuestro corazón. Amén. No para que no la cumplamos, sino más bien para que la cumplamos. Y el que tiene el Espíritu de Dios, cuando lee la Torá, cuando sabe, debería más bien de urgirle, le gusta. Obviamente la ley levítica no es para nosotros, ya eso terminó, ese templo terminó, ahora estamos según el orden de Melquisedec. Pero todo esto que leímos, todo es para nosotros. Las festividades son festividades del Mesías, todo es para nosotros. Hay una Torá que sigue completamente vigente, hermanos, y no se puede descartar jamás. ¿Dónde usted sabe qué es lo malo y qué es lo bueno? ¿Dónde se sabe qué es el pecado? En la Torá. Entonces, ¿cómo que usted no está en la Torá si va a ser juzgado por la Torá? Es una aberración eso, hermano. Lo que pasa es que hay que saber cómo interpretar eso, cómo caminar en ello. Amén, hermanos. Amén. Pasa algo lindo, y es que con esto vamos cerrando. Hay restauración, empiezan a haber restauración de todas las cosas desde aquí. Casualmente cuando ellos estaban hablando y dice, todos les escuchamos hablar en otras lenguas. Pues posiblemente, hermanos, puede ser, y casi que yo lo veo así. Ellos empezaron como hacen todos ustedes aquí. Están medio... ¿Ah? Y ellos los escuchaban en su propia lengua. ¿Comprende? ¿Capisco? Como a veces hemos estado aquí y yo estoy hablando en lenguas y 2 o 3 personas, allá una, allá otra, Dios les habló en español y recibieron un mensaje diferente. Como a veces yo estoy hablando y Cristina, Dios lo escucha en español lo que yo estoy diciendo varias veces. Y cada ellos lo escuchaba en su lenguaje, porque para que cada quien de esos escuche en su propio lenguaje tuvo que haberse unido, porque era un tumulto, a ver qué decía cada uno si le estaba hablando en su propio idioma. O quizá hubo un traductor, interpretación, y cada quien escuchaba el mensaje como bien su lengua estaba. ¿Alguien recuerda qué pasó en la construcción de la Babilonia antigua? Y cuando Nimrod se le ocurrió hacer una, después del diluvio, pero entonces Dios dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el arma de Dios? Confundió sus lenguas y nadie se entendía. Y aquí empieza a haber una reconstrucción y ahora todos entienden el mensaje en su propia lengua, y hubo un mensaje del cielo por lengua celestial. Cuando usted habla en lenguas, cuando usted recibe esta glosalia que le llaman, ahí, hermano, le salió la lengua paterna y materna celestial que usted tiene. Ese es el idioma original. Antes de que usted aprendiera a hablar español, ya su espíritu ya tenía una lengua espiritual. Y usted cuando habla con papá en lenguas, está hablando en el idioma nativo del reino de los cielos, de Ciudad Sión. Y los ángeles también comprenden. Algunas lenguas son angelicales, algunas son solo suyas para escuchar a Dios. Sabemos que esto es un arma muy grande que Dios dejó para su pueblo. Sabemos que hay muchos tipos de lenguas. Y si Dios
en el pacto renovado y en primeras instancias, y como sello principal, lo primero que mostró fue derramamiento del Espíritu y la exposición o manifestación de nuevas lenguas, yo creo que es por algo, hermanos. Empezó por ahí. Códigos tremendos. Es que hay mucho que hablar de ahí que no me puedo meter. Me gustaría hablar de los dialectos en lenguas y un montón de cosas. Un día vamos a enseñar propiamente lo que significa eso. Pero esto es algo grande, hermanos, y maravilloso. Dios no lo hizo en vano. Y hoy día, por supuesto, que no podemos refrenar este don de las lenguas. Pastor, que yo no hablo, entonces yo estoy fuera de todo. No, no necesariamente, no es eso. No podemos decir eso. Pero sí usted se le puede despertar una hambrecita y una sed de decir, entonces yo quiero eso. Y ahí empieza y un día Dios te va a visitar. ¿Cuánto tiempo esperó usted? Ya ministrando en iglesias y todo. ¿Cuántos años? Más de 10 años. Más de 10 años. Y un día aquí, Dios te ministró. Esa fue la confirmación. Esa fue la confirmación para que te quedaras aquí. Dios a los que van llegando aquí les da sus toques y testimonios del Espíritu para que vayan agrupando este nido de Ávila, de águila. A cada uno tuvo su toque, ¿o no? Sí, amén. Es Dios quien lo hace, hermanos. Y esta casa, de hecho, es una casa muy característica en el asunto de las lenguas. Casi todo el que viene aquí, que por años no recibía, viene aquí y recibe impartición de lenguas porque es un ADN de Ciudad Sion. Por eso nos damos mucho la tarea de cantar en lenguas. No todo el mundo tiene que hacerlo así, pero aquí sí es una orden de Dios y es una línea de rompimiento para nosotros. Amén. Después, para cerrar, hay muchas cosas aquí, pero despuesito de que Moisés sube al monte y baja, y luego sube ya por las tablas, y Aarón se hizo un becerro de oro en unos cuantos momentos, con los aretes de las mujeres de oro, lo fundió y se hizo un becerro, y empezaron a adorar, y Aarón le decía, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, mientras Moisés estaba hablando con Yahvé Dios en el monte, y Dios le dice, desciende, porque el pueblo que saqué se ha extraviado. La palabra que usa es mahar, que es rápida y fácilmente se desviaron. O sea, no duraron nada, ya se me desviaron, ya están en idolatría. Les acababa de hablar de no tener dioses, de no tener imágenes. Moisés se enoja y quiebra las tablas. Y baja y dice que se ponen las puertas del pueblo. Y dice, ¿quién está con Jehová que se haga para acá conmigo? Quien está con Jehová, hágase para acá, venga conmigo. Y fueron los levitas los que se acercaron a él. De ahí se armó el orden levítico. Si no hubieran sido los primogénitos los que ministran a Dios, porque eran los que Dios había dicho, los primogénitos son los apartados. Después de ese día, los levitas, por ese acto, fueron los apartados. Pero resulta ser que Moisés estaba enojado, hermanos. Y dijo, agarren las espadas y vayan, empiecen a matar a toda esta gente. Aún Dios iba a aniquilarlos ya, porque Dios dijo, voy a raer este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Fue que Moisés dijo, no Señor, que van a decir los pueblos y esto y lo otro. Intercedió y Dios dijo, está bien, los voy a dejar. Esa es una manera literaria como para expresar el diálogo de Dios con Moisés. Salen ellos y empiezan a matar y mataron a, ¿saben cuántos? A 3,000. 3,000. Después de que el Espíritu se derrama aquí, Pedro se levanta como líder de la iglesia y empieza a predicar, y empieza a profetizar, y ahí es donde dice, sucederá, esto es lo que dijo Joel 2:28, en los últimos días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestras hijas profetizarán, y empieza a tirar esa profecía. Y aquí cerramos en Hechos 2:37, habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón cuando Pedro les hablaba duro. Después de que estaba muerto de miedo y negaba al Señor, cuando llegó el Espíritu se armó de valor como un toro, como un león, y más bien empezó a decirle, ustedes fueron los que lo mataron. Ellos escuchaban estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Simón y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Ahora sí, ¿qué hacemos? Se comían las uñas. Simón les dijo, atención, hermanos, Teshuvá. ¿Qué significa Teshuvá? Volverse a Dios.
Arrepiéntase y sea ¿qué? Bautizado. Bautizado. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. nuestro Señor Jesús. Nunca se usó la fórmula trinitaria. Eso ya lo explicaremos en las enseñanzas. De nuestro Señor Yeshua, para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque la promesa fue para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, a los que Dios llame. Aquí están, hermanos. Entonces, se arrepienten, se bautizan, y los que de ellos estuvieron dispuestos a aceptar su palabra, habían creído, fueron bautizados. Y aquel día se agregaron, ¿cuántas? 3,000 personas. ¿Cuántas murieron el día que transgredieron la Torah inmediatamente? 3,000. Y aquí la primera cosecha son 3,000 y hay otra de restitución. Ya aquí estaba empezando la restauración de todas las cosas. Ya aquí el pueblo de Israel estaba volviendo unificado. Hermanos, vamos a cerrar nuestras Biblias. Habría muchísimo más que hablar. Acabamos de dar una pincelada muy suave, muy leve de lo que significa el día de hoy.